mis estimados hermanos en este día. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración, continuando nuestra enseñanza sobre la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y estamos hoy en el versículo 4. Lo que estamos leyendo es una realidad, es una verdad, no es meramente teoría o un bonito estudio bíblico, sino que estamos leyendo lo que está describiendo el tiempo en que hoy estamos viviendo. Bienvenido a mis hermanos, mis estimados hermanos que están en la línea de oración. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Es una gran cosa. Nuestra línea de oración ya sobre 8 años y está en la mañana, a mediodía, y en la mañana la sostienen los pastores Celso y Margarito Paz y nuestro hermano Mesa, Amador Mesa, y a mediodía el hermano Aristeo Valencia, y en la tarde, a las 6 de la tarde, nuestro hermano Mario Arredondo. Todos los días, línea de oración en vivo. Vamos entonces a leer la escritura donde dice el verso 4, oponiéndose y levantándose contra todo. O sea, la gran apostasía va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. La Biblia habla de, en formas simbólicas, el hijo de perdición. La tendencia muchas veces de los teólogos es personificar ciertos ejemplos o símbolos como este que está aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo. En el verso 8 leemos esas expresiones y vamos a mirar que esto no se refiere tanto a una persona o como se ha enseñado que es el anticristo o el diablo encarnado como un hombre. Una de las conclusiones que podemos sacar bíblicamente y con la lógica también bíblica es que se enseña de que lo que está deteniendo que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado y el inicuo, el anticristo, es la iglesia o el Espíritu Santo aquí en la iglesia mientras está en la tierra, y que cuando la iglesia sea sacada del mundo en el rapto, entonces se enseña de que va a manifestarse el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo o el anticristo. Pero hay un gran error en ese pensamiento, y es que entonces tendremos que concluir que hoy no está trabajando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Los mismos títulos revelan lo que simboliza esto. No está hablando de un hombre que va a venir, sino que está hablando de un mover de engaño grande. Y el inicuo, aquel se habla como en forma de persona, y ahí entra la confusión. Les voy a dar una lista de símbolos que usa la Biblia. Allá en el libro del Apocalipsis, no lo voy a leer, solamente les voy a dar la lista. La Biblia habla de una gran ramera, que creo que es el capítulo 19, verso 1. Habla de una gran ramera. ¿Qué es una gran ramera? Una gran prostituta. Una gran ramera que está sentada sobre las aguas. Todos entendemos que no va a manifestarse una gran ramera gigantesca que se va a sentar sobre las aguas. Todos entendemos que representa un movimiento, una religión, un sistema, un movimiento, una institución corrompida, una ramera, una que fornica con los reyes de la tierra.
está hablando precisamente de una institución, gran institución religiosa. Y no voy a decir ahorita el nombre, pero la conocemos. También la Biblia habla del gran dragón. Vi un dragón, el hombre de pecado, la bestia personificado, la bestia que la anticristo se va a convertir en bestia. Y vamos a ver que las bestias, ya leímos el día de ayer, son reinos, son imperios. Entonces, grandes imperios mundiales, la bestia, el hijo de perdición, el falso profeta, representa falsa profecía, falsos profetas. El hijo de perdición representa un movimiento grande de perdición, de pecado, de iniquidad. Es lo que estamos hoy mirando. También la Biblia habla de falsos cristos. No quiere decir que van a venir gente diciendo yo soy Cristo, está representando falsos mensajes. También la Biblia habla de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, y sabemos que entonces no son literalmente la iglesia 10 mujeres, 10 vírgenes, está hablando simbólicamente, pero creo que la escritura más apropiada tocante a esto y que explicaría lo que estamos diciendo es cuando la Biblia habla. Pablo escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto. Fíjense muy bien lo que acabo de mencionar. Es la segunda de Corintios y capítulo 13. Y dice así, oigan bien, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Verso 14 es muy clave. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, oigan bien, se transfigura en ángel de luz. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el diablo va a andar volando de un lado para otro, como un ángel grande volando, un ángel de luz. No, no quiere decir eso. El siguiente verso explica qué es lo que quiere decir que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. No se trata de personificar aquí un ángel, que el diablo va a ser como un ángel apareciendo por todas partes como un ángel de luz. Verso 15. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, la forma en que Satanás se transfigura en ángel de luz es por medio de falsos ministros que se transfiguran como ministros de justicia. Es lo que quiere decir que el diablo se transfigura como ángel de luz. ¿Cómo? Lo hace por medio de sus ministros que se transfiguran como ministros de justicia. Entonces, así todos los ejemplos que he leído es lo que representan. Pero quiero que vayamos al verso 4, una vez más, oponiéndose. O sea, la gran apostasía hace que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición representa entonces alguien que ha servido a Dios y cae en la perdición, el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que hace? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Ya dijimos que la apostasía puede ser individual, puede ser congregacional, puede ser en un ministerio, una organización, y también puede ser una nación que ha apostatado de sus inicios. Entonces se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto. Ok, ahí está. Eso no es difícil de entender. Hoy tenemos lugares en donde los cristianos están sufriendo bajo un régimen ateo, comunista, que
se levanta en contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Eso está claro. Y eso, les voy a decir, eso no es engañoso. Eso es una gran aflicción. Eso es terrible. Esa es persecución. Cuando, ya recuerdan lo que dijimos, que la peor iniquidad es cuando las naciones, los gobiernos se corrompen. Si hoy es terrible ver a una persona, a un movimiento, el mover, caer en pecado, en iniquidad, es terrible y las consecuencias son terribles. ¿Qué sucede cuando una nación, los líderes corrompidos completamente, entonces se voltean en contra de lo que es Dios? Y aquí tenemos la doctrina atea, comunista, que pelea en contra literalmente, y hoy mismo millones de nuestros hermanos en China Roja, en Corea del Norte, están sufriendo bajo una perdición terrible, bajo un hijo de perdición. Están sufriendo bajo, oigan lo que voy a decir, el comunismo. Oigan, qué tremendo es esto, el comunismo. ¿Quién es el padre del comunismo? El padre del comunismo es un hombre llamado Karl Marx, un hombre judío, quien, habiendo conocido a Dios, se corrompió y llegó al punto de negar la existencia de Dios. El movimiento comunista es un movimiento apóstata, porque tiene sus raíces en alguien que fue del pueblo de Dios y apostató. Se apartó de la verdad, y ahora millones de gente, cientos de millones, viven bajo ese terrible régimen que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Es fácil leerlo, pero aquí estamos hablando de terrible persecución. Nuestros hermanos hoy en día, Corea del Norte, en China Roja, un poco menos en Rusia, pero más está incrementando en China Roja y en Corea del Norte, donde hay millones de nuestros hermanos creyentes que están sufriendo persecución, encarcelados y aún muertos. Así que el que se opone en contra de Dios, él es anticristo, es un anticristo, pero el anticristo tiene dos caras. Tiene dos caras el anticristo. Cuando es literalmente anticristo, es ante todo lo que es de Dios. Es fácil. Ahí no es engañoso. Ahí no engaña. Ahí está descaradamente en contra de Cristo. Anticristo persigue a todos los que creen en Cristo Jesús. Pero la otra cara de la moneda, al mismo tiempo, también se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Aquí es donde mis hermanos que enseñan el rapto, enseñan que el templo, aquí la clave es el templo en Jerusalén, que va a ser reedificado el templo y que después del rapto va a venir el anticristo, un hombre que va a engañar a toda la gente. Hay un problema grande aquí, mis estimados hermanos, y es esto: ¿para qué viene a engañar si ya se fueron los elegidos? Ya se fueron en el cielo, en el rapto, los fieles. ¿Para qué viene si los que se quedaron son los engañados? ¿Para qué viene a engañar a los engañados cuando a los que le interesaba engañar eran los creyentes fieles? Como leímos en Mateo 24, va a ser tan intensa el engaño que va a ser aún posible engañar hasta a los elegidos. Pero entonces tenemos aquí eso, entonces la lógica no cabe. No es algo que va a venir, es algo que ya está, lo estamos hoy mirando. Y este país está en un lugar, como dicen en inglés, the tipping point. Estamos en un momento clave. O nos hacemos para otro lado, las cosas cambian y vamos a caer bajo un régimen que es anticristo, más y más anticristo. ¿Qué tenemos hoy en este país? ¿Cuáles leyes tenemos que se han legislado como legales? El aborto. ¿Qué otra ley también se ha legislado que es legal casarse un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer? Es legal enseñar a los niños en las escuelas públicas barbaridades, perversidades. Es legal. Han legalizado la corrupción, las cosas abominables,
y otras más. Tengo una lista que estoy sacando en limpio y quiero más adelante leérselas para que miremos con qué estamos peleando. Estamos peleando con las mismas huestes del infierno. Y aquí estamos la iglesia, aquí estamos. Y por eso sentimos el ataque, sentimos la opresión. Pesado está la guerra, está pesada. Pero tenemos entonces que caminar por la fe. Por eso el Señor quiere que nuestra fe se edifique, se construya, se fortalezca. Tenemos que aprender a caminar con Dios por la fe. Tenemos que caminar, no hay otra manera, tenemos que caminar por la fe, poniendo nuestros ojos en el autor de nuestra salvación. Entonces tenemos ahora aquí oponiéndose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, dice la Escritura. Tanto que se asienta. Entonces, ¿qué quiere decir que se asienta en el templo de Dios? Como Dios, haciéndose parecer Dios. Es la otra cara del anticristo. Una cara es en contra de todo lo que es Cristo, todo lo que es de Dios. Eso está claro. Ahí no hay engaño. Ahí lo que es terrible es la persecución. Ahí tienen que tener una fe extremada, mis estimados hermanos, que están viviendo bajo esos terribles regímenes que están corrompidos, que niegan la existencia de Dios. Bueno, entonces la otra moneda es que se asienta en el templo de Dios. Les voy a leer algo que escribí aquí. Es una porción del libro que he escrito y quiero, con el favor de Dios, pronto sacarlo. Dice así: el templo, apunten esta palabra, el templo, que quiere decir que se asienta en el templo de Dios. Algunos de mis hermanos ya lo conocen, otros no, pero entonces dice así: para iniciar nuestra exposición sobre el asunto del templo, es necesario dar una explicación y aclaración sobre una importante variación en el Nuevo Testamento tocante a la palabra o el término templo. Existen dos palabras, hieron y naos, para templo, en el original griego del Nuevo Testamento. Hay otros ejemplos de esto también. Hay dos palabras para la palabra palabra. Hay la palabra logos y hay la palabra rema. Entonces, no sé si me están entendiendo. Voy a dar un ejemplo muy fácil. En inglés o español hay una palabra para lo que es dentro, no el techo de la casa, sino que es lo que es el cielo de la casa. Es el cielo de la casa, es el techo por dentro. Decimos aquí en el cielo. Y luego cuando va un avión volando decimos va volando por el cielo. Y luego si hablamos de donde está el Señor sentado en su trono, decimos está en el tercer cielo, está en el cielo, vamos al cielo. Y se usa la misma palabra cielo para describir tres cosas diferentes. Ahí es algo, no es escaso el español. En inglés, cielo para la casa, el techo de por dentro, el cielo, se dice ceiling. Y luego para el cielo donde va el avión volando hay otra palabra, sky. Y para el tercer cielo es heaven. Entonces sabemos inmediatamente cuando decimos ceiling, sky, heaven, directamente lo que estamos diciendo. En el español tenemos que leerlo entre, si decimos el cielo, pues ¿cuál cielo? ¿El de la casa o el donde va el avión o donde está el Señor? Tenemos que explicar. Bueno, igualmente también en el griego, de donde están tomados los manuscritos, el griego hay dos palabras para templo, pero en inglés y en español se traduce nomás templo, no hace ninguna distinción. Y estas dos palabras, una es hieron y naos, y las dos son templo, pero en nuestro lenguaje nomás tenemos una palabra, templo. La palabra es pues necesario examinarla siempre dentro de su contexto para determinar a cuál de las palabras griegas se está refiriendo.
Aquí lo escribí, aquí, ok. Por ejemplo, la palabra griega usada para referirse al templo físico, o sea, el edificio literal hecho de piedras, es hieron. Cuando la Biblia habla del templo en Jerusalén, se usa la palabra hieron. ¿Veis todo esto? Cuando la Biblia habla del templo que va a ser destruido, habla del hieron, el edificio hecho de piedras. Pero cuando la Escritura hace referencia específica al lugar santísimo, entonces se usa la palabra naos. O sea que hieron es templo, pero es el templo de piedras. Cuando la Biblia naos habla del lugar donde está el santísimo. Fíjense bien. Esta última palabra es precisamente la misma palabra, o sea, naos, que también se usa para referirse a la iglesia como el templo o habitación de Dios. Nunca, oigan bien, nunca se usa la palabra hieron para referirse a la iglesia o nuestro cuerpo como templo de Dios. Siempre la Biblia usa la palabra naos, el naos. El hieron es el hieron que el templo que fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Ese fue el hieron. Pero cuando la Biblia habla de nosotros, en lo individual o como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, nunca usa la palabra hieron, la que usa para el templo hecho de piedras. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, el cual vosotros sois santo. Si alguno violare el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios destruirá altar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué palabra se usa aquí en el griego? Naos. ¿No sabéis que sois el naos de Dios? Y que si alguno violare el naos de Dios, porque el naos de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios capítulo 6 y versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el naos de Dios? Efesios 2, 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo, un naos santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, aquí está el verso que estamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versos 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ya explicamos eso, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, en el qué, en el hieron o en el naos de Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces no está aquí hablando la Biblia de un anticristo que viene a sentarse en el templo hecho de piedras. Aquí está hablando de un anticristo hijo de perdición que viene con engaño, haciéndose parecer Dios para engañar. Así como el enemigo se transfigura en ángel de luz. ¿Cómo? Por medio de sus apóstoles que se presentan como ministros de justicia. Entonces, esto es lo que quiere decir, que el espíritu de anticristo se viene y se asienta sobre el naos, engaña
a miles y a miles de profesantes cristianos. Este es el más tremendo engaño por el cual tenemos que pelear a diario. A diario tenemos que pelear. Ok, tenemos que pelear contra ese engaño a diario. Por eso está escrito la advertencia del Señor. La primera advertencia en Mateo 24 es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque habrá, y es lo que leemos aquí al principio de nuestra lectura, el capítulo 2 y verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera. Dice la Biblia entonces, ya está obrando entonces el misterio de iniquidad, el misterio de sin ley, quebrantando la ley. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor, la pregunta es, ¿se manifestará o ya está manifestada la iniquidad? Ya está manifestada la iniquidad, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que crean a la mentira. Voy a terminar con esto, y sé que hay mucho más aquí que explicar, pero voy a cerrar mis palabras con lo siguiente. Estamos viviendo en un país, los Estados Unidos, que fue fundado sobre preceptos bíblicos. Y este país es un derivado del Imperio Romano. Aún el gobierno, el Senado está modelado según el gobierno romano. Y el el cuarto imperio, el romano, cuando inició el cristianismo en el primer siglo, el imperio romano era un imperio pagano. Pero este imperio pagano, cubre todo lo que es Italia, Europa, Estados Unidos, es hija de Europa. De allá viene, de Inglaterra vienen los Estados Unidos, México, de España. Entonces estos países del occidente somos hijos de Europa. Europa es hijo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano comenzó como un reino pagano. Pero en el progreso del Evangelio, de ser predicado el Evangelio afectó grandemente a los países europeos con la palabra de Dios. Y los países europeos en un tiempo usaban la Biblia en las escuelas públicas, igual que los Estados Unidos, y se convirtió en un país prosperado porque sus principios y sus inicios fueron sobre la palabra de Dios. En las cortes de los Estados Unidos, en cada corte había una fotografía, un cuadro, una piedra, una escultura de los 10 mandamientos como el fundamento del país. Pero se ha cumplido lo que dice Pablo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, apostataron. Y este país está precisamente en ese balanza, en ese punto clave, en ese tipping point, en ese punto en que está luchando, se está peleando, pero ha ido más y más y más haciéndose, oigan bien, se está regresando Europa y Estados Unidos a sus orígenes paganos. Está regresando a sus orígenes paganos. Y cuando la sociedad está preñada de paganismo,
comenzando con los líderes, tenemos una guerra encima, mis estimados hermanos, una guerra increíble. Es una guerra no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es lo que estamos hoy peleando. Ojalá fuera cierto el rapto, que no tuviéramos que encontrarnos, que no tuviéramos que toparnos con todo esto, pero no es así. Si fuera por gusto, escogeríamos el rapto, nos vamos y de entonces después que nos vayamos va a haber mucha iniquidad, va a haber mucho pecado, se va a manifestar el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, aquel inicuo, el anticristo, va a venir después que la iglesia se vaya. No, dije, ojalá fuese así, no es así. La guerra es hoy. Estamos en esa guerra y la estamos experimentando y la estamos viviendo. Pero aquí está la paciencia y la fe de los santos. En el nombre de Jesucristo, dice la palabra del Señor, los santos le han vencido al diablo por la sangre del Cordero. Y en este día proclamamos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, sobre el pueblo del Señor. Esa es nuestra esperanza. Está terrible. Hoy, las dos caras. Son las dos caras. El engaño religioso, tenemos también el Islam, que no está en contra de lo que se llama Dios, pero es un engaño, son dos caras hoy que están en el mundo. Los regímenes donde es comunista, son ateos y persiguen a los hermanos. Y luego también los falsos profetas. La Biblia habla de falsos profetas. Tenemos el Islam, el falso profeta es un falso profeta, el fundador del Islam. Millones, otro billón bajo ese régimen. Y estos también persiguen a los creyentes en Cristo Jesús. Son anticristos y engañan a millones. Así que tenemos las dos cosas hoy en día. El engaño por la maldad, por el pecado. Y luego tenemos el engaño, la persecución, y luego tenemos el engaño religioso. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde cada día para caminar en verdad y tener un corazón limpio. Es lo que se requiere, un corazón limpio, no fraudulento, sino que, como dijo el Señor de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no con corazones engañosos ni con corazones fraudulentos, sino que con corazones sinceros delante del Señor, buscándole cada día en humildad y con fe, creyendo que Él es con nosotros. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios los guarde. Estamos en esta guerra. Se está manifestando el hijo de perdición, el hombre de pecado, por haberse multiplicado la maldad. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, estos son movimientos. El falso profeta no es un solo falso profeta, representa muchos falsos profetas. El anticristo representa muchos anticristos, mucha falsedad en la iglesia y en el mundo. Que el Señor nos guarde y nos preserve y le busquemos cada día con fe, creyendo que Él es nuestro guardador. Dios les bendiga y les guarde. Padre, te doy gracias en esta ocasión, en esta tarde, por tener esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Estamos en medio de la guerra, Señor, pero creemos que somos más que victoriosos en ti. Tú eres el que nos libras y que nos purificas cada día, Señor. Tu palabra es la que nos alumbra nuestro camino. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos, tú eres el Dios de las imposibilidades, el que abriste el mar Bermejo y que también, si lo abriste, eres el mismo, no has cambiado. Tú eres nuestro guardador y tu palabra dice que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, lo que está sucediendo hoy, la pandemia, las protestas, todo es el desarrollo rapidísimo de estas profecías. Engaño, pandemias, terremotos, guerras. Ahorita hay rumores de guerras. China se ha alborotado, ha sacado las uñas el dragón, China, Rusia. Hoy en el mes de julio oremos por Israel también. Está en una crisis. Dentro de una semana y media, 2 semanas, es muy posible que se implemente parte del plan de paz que el presidente Donald Trump ofreció a Israel y que van a anexar
o que queden bajo la soberanía de Israel. 30% de lo que es Samaria y Judea, incluyendo el Valle de Jordán. Esto está causando gran oposición en las naciones del mundo y claro, en las naciones musulmanes, los palestinos. Y el partido aquí de la izquierda demócrata está en contra de ello también. Oremos por Israel. Oremos por el pueblo de Dios. Oremos unos por otros. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de mis hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos amén, amén. Cada quien ahí en su casa, antes de acostarse, busca al Señor. Cada uno, busquemos al Señor. Es lo que el Señor quiere. Él está diciendo en medio de esta oscuridad, levántate y resplandece. Es su palabra y se va a cumplir. Amén. Hasta mañana a la misma hora.